Bueno, una vez más, en esta hora, le damos las gracias a nuestro Padre Celestial y a nuestro Señor Jesucristo por el privilegio que nos regalas de volver a estar delante de esta pantalla para abrir la palabra y poder expresar lo que el Señor nos ha dejado en su santa palabra para nosotros, para la humanidad, para que la humanidad comprendamos que Él es el único Dios todopoderoso, que su amado Hijo es nuestro Salvador y que la humanidad debiéramos de estar plenamente obedeciéndole en todo lo que Él ha dejado a través de su santa palabra. Pero antes, como siempre, vamos a pedir la dirección de nuestro Dios. Vamos a tener una oración. Padre amantísimo, que tu morada es en las alturas de los cielos, nos presentamos delante de ti, no por nuestros méritos, sino por los méritos de tu amado Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Vamos a abrir tu palabra en esta hora. Pedimos tu presencia y la presencia de Cristo, tu Hijo amado, en esta hora, para que nos dé sabiduría y nos dé palabras claras para poder hablar, poder tener estos temas, porque son de real importancia para estos últimos tiempos en los cuales estamos viviendo del fin de este mundo, y que tú quieres tener un pueblo puro y leal, sin mancha, para su segunda venida. Pero antes de su segunda venida en gloria y majestad, tú vas a venir a la iglesia, al pueblo que tú has levantado para estos últimos tiempos, para hacer una purificación. Te pedimos que nos des esas palabras claras y que a los que llegan a ver este mensaje puedan entenderlo claramente y entonces podamos hacer la preparación que tú quieres que su pueblo esté viviendo. Gracias porque nos escuchas y porque sabemos que nos respondes. Te pido una bendición en especial para cada persona que llega a ver este mensaje, para que seas tú quien le dé la sabiduría y pueda entender el mensaje. Te lo pido todo y te lo agradezco en el nombre y por los méritos de tu amado Hijo Cristo Jesús. Amén. Amén. Bien apreciados, seguimos hablando sobre la obra que nuestro Señor Jesucristo va a hacer cuando salga del lugar santísimo, del santuario celestial, cuando deje de interceder, que Él se va a dirigir a su pueblo, a su iglesia, aquella iglesia que Él ha establecido, que ha levantado para estos últimos tiempos, para que nos preparemos y para que preparemos el camino de su segunda venida, dando el mensaje correcto a la humanidad, ¿sí? Y que Él va a hacer una purificación, que la puerta de la gracia primeramente se va a cerrar para su pueblo, por ser conocedor de toda la luz que Él ha dado a su pueblo. Entonces Él va a hacer una purificación en su iglesia, antes de que la ley dominical empiece a regirse en los Estados Unidos de Norteamérica. Y vamos a empezar con el texto del libro de Hechos, capítulo 17, versículo
19 y 20. En este texto, el apóstol Pablo está hablando de cuando él llegó a Atenas, aquella ciudad donde se adoraba a toda clase de objetos, menos al Dios creador de los cielos y de la tierra. ¿Sí? El espíritu del apóstol Pablo se enardeció y entonces empezó a hablarles de Jesús y de la resurrección. ¿Sí? Y entonces ellos le dijeron que qué era esa doctrina, que qué eran esas cosas de las cuales él estaba hablando, que eso eran cosas extrañas. ¿Sí? Vamos a ir al texto. En el libro de Hechos, el capítulo 17, versículo, vamos a leer primero el 16, el versículo 16. Dice la palabra del Señor: mientras Pablo los esperaba en Atenas, su espíritu se enardecía viendo la ciudad entregada a la idolatría. En aquella ciudad esa estaba llena de idolatría, de tanta idolatría, ¿sí? Como acabé de decir, adoraban a toda clase de objetos menos al Dios creador, ¿sí? Pero en el versículo 19 encontramos: y tomándole le trajeron al Areópago diciendo: ¿podemos saber qué es esta nueva enseñanza de que hablas? El versículo 20 dice: pues traes a nuestros oídos cosas extrañas. ¿Sí? Pero no eran cosas extrañas. ¿Sí? Porque eso estaba en la palabra del Señor. Hoy, la iglesia adventista del séptimo día, nuestra amada iglesia, la iglesia que Dios ha levantado para estos últimos tiempos finales, donde nuestro Señor Jesucristo ha puesto toda la luz suficiente para que nos preparemos, pero el enemigo ha querido ocultar todas esas verdades, y entonces la iglesia ha menguado el mensaje. No se entiende por qué ese pueblo hoy está ocultando todas estas verdades, pero el Señor Jesucristo está volviendo a levantar esas verdades para que sean proclamadas a su pueblo, a la iglesia, pero también para el mundo entero. ¿Sí? Estas no son cosas extrañas. Estamos hablando sobre el juicio investigador y de la obra, la purificación que nuestro Señor Jesucristo va a hacer cuando salga del santuario celestial y se dirija a la iglesia, primeramente a su iglesia, para hacer esa purificación, para poner el sello sobre los fieles y obedientes que estén en ese momento viviendo una vida en santidad, y para matar al resto de los que se dicen hoy ser adventistas del séptimo día, pero que no están viviendo esa vida en santidad. ¿Sí? Ya hemos hecho la suma de que en los libros de la iglesia se registran 24 millones de nombres de adventistas que profesan ser adventistas del séptimo día, pero que el Señor, a través de su sabiduría, ¿sí? Porque Él conoce desde el principio hasta el fin, sabía de que solo 144,000 que profesan decir adventistas del séptimo día van a recibir el sello. De 24 millones, solo 144,000 van a recibir el sello del Dios vivo. Hablando del pueblo adventista, ¿no? Porque no solo los 144,000 van a ser salvos, no. Porque en el momento que Cristo venga a su iglesia, la purifique,
ponga el sello sobre los 144,000 y haga la obra, la matanza que está registrada en Ezequiel 9 del 1 al 6. Esa obra la va a hacer nuestro Señor Jesucristo antes de que la ley dominical empiece a regir en los Estados Unidos. En bien el Señor haga esa obra, de inmediato, entonces la ley dominical va a ser impuesta en los Estados Unidos y va a empezar a regir. Cuando la ley dominical empiece a regirse en los Estados Unidos, de inmediato van a empezar a caer las 7 postreras plagas a la tierra, a esta tierra, para comenzar el juicio al mundo, el juicio de los vivos al mundo entero. Pero primero, el juicio se va a llevar a cabo al pueblo adventista del séptimo día, porque es el pueblo que el Señor ha establecido para estos últimos tiempos. Entonces no son cosas extrañas ni cosas nuevas lo que estamos hablando por este canal, ¿sí? Son cosas que ya han sido registradas, ya mucho tiempo atrás, muchos años atrás, han sido reveladas, pero que el pueblo de Dios ha rechazado todas estas amonestaciones. Porque si vamos al espíritu de profecía, donde la sierva del Señor ya había hablado sobre esto, y que hubo un pastor el cual predicó este juicio, ¿sí? Predicó este juicio, pero que la gran mayoría de los líderes grandes de la iglesia, rechazaron el mensaje, castigaron al pastor, le quitaron las credenciales, le quitaron la credencial pastoral, le quitaron el sueldo, lo expulsaron de la iglesia, fue castigado el pastor. Y vamos a ver, porque no son palabras mías, sino porque yo solamente estoy hablando lo que ya está escrito, lo que ha estado registrado. ¿Qué dice el espíritu de profecía? Escuela sabática en 1929, de enero a marzo. El pastor M.L. Andrasen fue castigado por predicar el juicio de Ezequiel 9. El pueblo rechazó el mensaje del pastor. En aquel tiempo, 1929, este mensaje de la purificación de la iglesia, de lo que está registrado en Ezequiel 9, fue presentado a la iglesia. Fue presentado a la iglesia, pero la iglesia rechazó el mensaje. Este mensaje venía del cielo directamente para que su iglesia se preparara. Pero su iglesia no recibió el mensaje. No, el mensaje sí lo recibieron, pero no lo aceptaron. No lo aceptaron, ¿sí? Y mire lo que dice Isaías el profeta del Evangelio, volumen 3, página 49. Dice: el Redentor vendrá a Sión. Sión es la iglesia adventista del séptimo día. Pero dice, esta no es la venida en las nubes. O sea, esta venida que Cristo va a hacer, la va a hacer directamente a su iglesia, a la iglesia adventista del séptimo día. ¿Sí? Sigue diciendo, esta venida no es la venida en las nubes, sino la venida a la iglesia. ¿Sí? O sea que cuando nuestro Señor Jesucristo salga del santuario celestial, en esta hora está en el santuario celestial, en el lugar santísimo, intercediendo o limpiando, más específicamente limpiando el santuario celestial
porque el santuario celestial está contaminado. ¿Por qué está contaminado? Por nuestras acciones, ¿sí? El santuario celestial está contaminado por nuestras acciones, por lo que hacemos nosotros aquí en la tierra, los pecados que cometemos. ¿Por qué está contaminado? Porque allá es donde están entrando todas nuestras acciones, ¿sí? Los santos ángeles encargados del Señor que están en esta tierra, ellos están tomando apuntes de todas nuestras acciones, de todos nuestros pensamientos, de todo lo que estamos haciendo en esta tierra, y ellos llevan diariamente toda esta información. Por eso es que el santuario está contaminado, ¿sí? Y esa es la obra que nuestro Señor Jesucristo, nuestro sumo sacerdote, está haciendo allá. Pero cuando Él se levante del santuario celestial, se quita sus vestiduras de sumo sacerdote y entonces se va a poner las vestiduras de venganza, unas vestiduras rojas, que son vestiduras de venganza, para dirigirse a la iglesia para hacer esta purificación. ¿Sí? Entonces, la venida de nuestro Señor Jesucristo primeramente va a venir a su iglesia. Y entonces por eso es que hoy estamos llevando este mensaje. Y debemos llevarlo día tras día para que la iglesia no duerma, para que la iglesia despierte. No es criticando a la iglesia, no es criticando al pastor, no es criticando al anciano de iglesia, a los líderes de la iglesia, sino es dando una amonestación para que el pueblo adventista del séptimo día despierte, porque estamos dormidos espiritualmente. Y el Señor, primero, antes de hacer esta obra, debe de que su iglesia entera debe conocer la obra que Él va a hacer. ¿Sí? Él no puede hacer un juicio con su iglesia o con el mundo sin primero ser amonestada la humanidad. ¿Sí? Vamos a ir al libro de Isaías, el capítulo 63, versículo del 1 al 6. Dice el versículo 1: ¿Quién es este que viene de Edom, de Bosra, con vestidos rojos? Este hermoso en su vestido, que marcha en la grandeza de su poder. Está haciendo la pregunta: ¿quién es ese? ¿Sí? Que viene con esas vestiduras rojas. Entonces esas vestiduras rojas son las que Cristo se va a poner cuando salga del santuario celestial. En estos momentos tiene las vestiduras de sumo sacerdote. ¿Sí? Esta era la obra que el sumo sacerdote hacía en el santuario terrenal cuando iba con el pueblo de Israel. ¿Sí? Que el sumo sacerdote entraba una vez por año para purificarse él, para purificar a su familia y para pedir por el pueblo, ¿sí? Para que el pueblo se santificara, ¿sí? El sumo sacerdote entraba una vez por año, ¿sí? Pero este sumo sacerdote que tenemos nosotros hoy, que es nuestro Señor Jesucristo, entró a ese lugar el 22 de octubre, martes 22 de octubre de 1844, para hacer esa obra de expiación que hacía el sumo sacerdote en la tierra. Entró en 1844 y no ha salido desde entonces, pero está por salir para venir a hacer la purificación. Sabemos que
en el tiempo del pueblo de Israel, el sumo sacerdote entraba una vez por año, hacía esta obra de expiación, y cuando el sumo sacerdote ¿qué estaba haciendo el pueblo? Mientras el sumo sacerdote estaba dentro, pidiendo, afligiendo sus vidas en ayuno, rogándole, pidiéndole al Señor que por favor perdonara sus pecados, tuviera misericordia y que ellos pudieran seguir viviendo. Eso estaba haciendo el pueblo mientras el sumo sacerdote estaba adentro, ¿sí? Pero cuando el sumo sacerdote salía, se dirigía entonces al pueblo, pero él ya venía, ya sabía quiénes no estaban verdaderamente afligiendo sus vidas, pidiendo perdón por sus pecados, afligiendo sus vidas, y entonces eran aquellas personas que no estaban afligiendo verdaderamente sus vidas, eran sacadas de la congregación porque el sumo sacerdote ya sabía. Sí, el Señor ya le había revelado quienes no estaban verdaderamente pidiendo, clamando por sus vidas. Y eran sacados de la congregación afuera y eran muertos, apedreados por el resto del pueblo. Esa es la obra que nuestro Señor Jesucristo, nuestro sumo sacerdote, va a hacer con su pueblo, con la iglesia adventista del séptimo día. Como Él es el único que conoce quién verdaderamente está afligiendo sus vidas, quién verdaderamente está viviendo en santidad, ¿sí? Entonces Él es el que viene a hacer la obra de esa matanza, de sacar de su pueblo, poner el sello del Dios vivo en los que están viviendo esa santidad, y para matar al resto que dicen ser adventistas del séptimo día, pero que no están afligiendo sus vidas y que no están viviendo esa santidad que Él pide de su pueblo. ¿Sí? En el versículo 2 encontramos que se hace nuevamente la pregunta: ¿por qué es rojo tu vestido y tus ropas como del que ha pisado en lagar? Sabemos que en los tiempos antiguos no habían máquinas para hacer el vino, para moler, para triturar las uvas y hacer el vino, ¿sí? ¿Cómo lo hacían? Echaban las uvas en una vasija, en una paila grande, echaban cantidades de uvas a esa paila, y habían personas especiales con vestiduras blancas que entraban allá, se ponían esas vestiduras limpias y entraban allá y empezaban a machucar las uvas para sacarles el jugo, para sacarles el caldo. Y cuando ellos, a la medida que ellos iban pisando esas uvas, las uvas se reventaban y el líquido que soltaban chispeaban las vestiduras de aquellas personas. Y cuando ya terminaban el trabajo, esas vestiduras salían chispeadas, manchadas por el zumo que las uvas botaban, ¿sí? Entonces, de la misma manera, el Señor Jesucristo, cuando esté haciendo la purificación de su iglesia, dando muerte con su espada a aquellos que se dicen ser, pero que no están viviendo conforme a su palabra, la sangre de ellos va a ser chispeada en las vestiduras de nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque Él con su espada es que va a dar muerte a aquellos que dicen ser, pero que no quisieron vivir verdaderamente bajo la luz que Él ha dado a su pueblo, ¿sí? Entonces, esa sangre va a chispear las vestiduras de nuestro Salvador. ¿Por qué? Porque en Ezequiel 9 dice que Él vendrá con una venganza y con ira para ejecutar ese juicio. ¿Por qué?
Vamos a ver aquí más abajo qué nos dice la palabra del Señor. En el versículo 3 dice: he pisado yo solo el lagar, y de los pueblos nadie había conmigo. Los pisé con mi ira, y los hollé con mi furor, y su sangre salpicó mis vestidos, y manchó todas mis ropas. Entonces mire que está hablando que la sangre de aquellos que van a ser muertos en ese entonces va a chispear las vestiduras de nuestro Señor Jesucristo. En el versículo 4 encontramos: porque el día de la venganza está en mi corazón, y el año de mis redimidos ha llegado. Apreciados, el día que está por comenzar, el evento grande y terrible que está por empezar, es con el juicio de los vivos que se va a llevar a cabo aquí en la tierra. En estos momentos se está llevando el juicio de los muertos a través de los libros que están en los cielos. Pero cuando termine el juicio de los muertos, va a haber un momento en que ninguna persona que profesa ser adventista del séptimo día va a morir. Va a llegar un momento donde no va a morir ningún cristiano, ninguno que diga ser adventista del séptimo día. Y entonces cuando eso suceda, termina allá el juicio, y entonces nuestro Señor Jesucristo se levanta del santuario, de allá del santuario celestial, se pone las vestiduras rojas, que son las vestiduras de venganza, y se dirige a su iglesia para hacer esa purificación. Dice en el versículo 6: y con mi ira hollé los pueblos, y los embriagué en mi furor, y derramé en tierra su sangre. Pero aquí en el libro de Isaías, el capítulo 65 y el versículo 2, encontramos la razón del por qué nuestro Señor Jesucristo va a hacer esa obra, ¿sí? En el versículo 2 de Isaías 65 dice: extendí mis manos todo el día a un pueblo rebelde, el cual anda por camino no bueno, en pos de sus pensamientos. ¿Por qué Él va a hacer esa obra? Porque Él extendió sus manos, dio la luz suficiente para que su pueblo se preparara, pero su pueblo no quiso oír la voz del Señor. El Señor habló, pero su pueblo no quiso hacer caso a esa luz que Él nos ha dado. Por eso es que Él viene con ira para hacer esa obra, esa matanza que está registrada en Ezequiel capítulo 9, versículo 1. Y entonces esto no son cosas extrañas lo que yo estoy hablando. Ya estaba desde hace años, muchísimos años atrás, porque la sierva del Señor lo anunció, de que aquel pastor M.L. Andrasen había predicado este mensaje de Ezequiel 9, pero que la iglesia lo rechazó. ¿Sí? Si la iglesia no hubiera rechazado ese mensaje que el pastor predicó en ese entonces, la iglesia hubiera aceptado el mensaje, si hubiera preparado al mundo, y nuestro Señor Jesucristo ya habría venido a esta tierra por su pueblo. Ya había venido y había dado fin al pecado en esta tierra. Pero por el rechazo que su pueblo hizo, por eso es que estamos todavía nosotros en esta tierra, sufriendo y padeciendo las consecuencias de nuestros propios pecados, de nuestros propios actos. En el versículo 3 de Isaías 65, Isaías 65, el versículo 3 dice: pueblo que en mi rostro me provoca de continuo a ira.
Entonces es de continuo que su pueblo, que este pueblo que él ha levantado para estos últimos tiempos, le está haciendo hacer esto a nuestro Señor Jesucristo. De continuo a ira le está haciendo dar ira. ¿Por qué? ¿Cómo no le va a dar ira a nuestro Señor Jesucristo, que todos los que profesamos, decimos ser adventistas del séptimo día, habemos personas que estamos hablando mal de nuestro prójimo, que estamos mirando cómo le quitamos la esposa a nuestro hermano de la iglesia? Eso va de parte y parte del hombre y de la mujer, ¿no? Porque el hombre está mirando cómo puede quitarle la esposa al hermano de la iglesia, o la mujer quiere quitarle el marido a aquella hermana o a cualquier persona de afuera, ¿sí? Porque eso está sucediendo dentro de nuestra amada iglesia, porque el Señor lo ha dejado registrado en su palabra, lo ha dejado registrado en el espíritu de profecía. Todo eso está registrado, que se irían a estar cometiendo todas estas abominaciones, todos estos pecados dentro de la iglesia. ¿Sí? Y si el Señor lo ha dejado escrito, es porque así sea, porque así es, ¿sí? Es porque así es. No es que nosotros o que yo estoy hablando esto y que así no es. No, si está registrado es porque así está pasando, así está viviendo la iglesia hoy. ¿Sí? Y no es que esté criticando a la iglesia, no. Es mostrándole a la iglesia los pecados que se están cometiendo dentro de ella. En el versículo 12 de Isaías 65 dice: yo también os destinaré a la espada, y todos vosotros os arrodilláis al degolladero. Entonces, mis apreciados hermanos, así como su pueblo no está viviendo, no está practicando la luz que el Señor nos ha dado, entonces Él también ha destinado ¿qué? La espada, ¿sí? Destinaré la espada, dice. Destinaré la espada, y todos vosotros os arrodillaréis al degolladero. Vamos a ver, mis apreciados, que hoy dentro de nuestra amada iglesia vamos a la iglesia para tener esa adoración ferviente con nuestro Dios, pero que nos duelen las rodillas para arrodillarnos, y entonces oramos de pie o oramos asentados. Pero en el día que nuestro Señor Jesucristo venga a purificar su iglesia, vamos a tener que postrarnos de rodillas. ¿Para qué? Para que la espada nos desgolle. Y esto se va a cumplir literalmente, mis apreciados, porque la sierva del Señor dice que Ezequiel 9 se cumplirá literalmente, mis apreciados. Por eso digo que no son cosas nuevas lo que yo estoy hablando, o cosas extrañas, no. Esas son palabras del Señor que están desde muchos años atrás, pero que el enemigo ha adormecido estos mensajes. Pero como el Señor es el que tiene el control, ¿sí? Entonces Él está volviendo a levantar estos mensajes para que su iglesia se despierte, y entonces nos preparemos para que su iglesia abandonemos el pecado y vivamos la santidad que el Señor pide de su pueblo. Entonces, como no nos arrodillamos ahora en la iglesia para orar, entonces vamos a tener que hacerlo en el día de la matanza que van a registrar aquellos ángeles para ser desgollados. ¿Por qué?
por cuanto llamé y no respondisteis, hablé y no oísteis, sino que hicisteis lo malo delante de mis ojos y escogisteis lo que me desagrada. Por esa razón es que el Señor va a hacer esa obra, mis apreciados. Sermones Escogidos, página 34, párrafo 328. Dice: la suerte de la raza humana. Vamos a ver por qué es que el Señor va a hacer esa obra de la matanza que está registrada en Ezequiel 9. La suerte de la raza humana pendía de un hilo. Cristo aún podía negarse a beber la copa reservada para el hombre culpable. Aún no era demasiado tarde. Él podía enjugar el sanguinolento sudor de su frente y abandonar al hombre para que pereciera en su iniquidad. Podía decir que el transgresor reciba la condena por su pecado, que yo regresaré a mi Padre. Nuestro Señor Jesucristo podía haber hecho esto, habernos abandonado a nuestra suerte y no Él haber sufrido y padecido todo lo que sufrió solo por amor a nosotros, para darnos la vida eterna, mis apreciados. Esto es lo que nosotros debemos de ver, el sacrificio que nuestro amado Padre Celestial hizo, permitiendo que su amado Hijo viniera a este mundo, sabiendo aún las consecuencias y lo que iba a tener que vivir en esta tierra para salvarnos a nosotros. Y cuánto su amado Hijo, nuestro Señor Jesucristo, tuvo que sufrir, que padecer en esta tierra por nuestras transgresiones. Él hubiera podido decir: no, el hombre culpable fue el hombre fue el que pecó, yo no tengo nada que ir a hacer, que ellos mismos paguen por sus pecados. Pero no lo hizo, sino que vino y sufrió las consecuencias. Por eso es que, apreciados, es que Él va a venir con ira para hacer esta obra en su iglesia. ¿Por qué? Porque Él tuvo que padecer por nosotros. Y nosotros hoy no apreciamos ese sacrificio que el Padre y el Hijo han hecho por nosotros. Y aún así siguen haciendo por nosotros todavía, porque nos mandan mensaje tras mensaje, amonestación tras amonestación para que nos preparemos, pero nosotros hemos sido rebeldes a ese llamado, a esa luz que Él nos ha estado dando. Por ese motivo es que Él va a venir a hacer esa obra. Evento de los últimos días, párrafo 130, dice: como fieles atalayas, debiéramos ver la espada que viene y dar la advertencia. Por eso es que hoy todo aquel que sea una atalaya fiel debe estar llevando este mensaje. No debe de estar menguando lo que el Señor nos está dando. La luz que está brillando sobre nosotros no debe de apocarse. Debemos de hablar claramente, con palabras claras que hasta los niños la pueden entender. Debemos de dar ese mensaje con amor, pero también ese mensaje directo, con palabras claras para que las personas entiendan. ¿Sí? Por eso se está llevando hoy
estos mensajes, mis apreciados, para que hombres y mujeres no prosigan por ignorancia un curso de acción que evitarían si conociesen la verdad. Entonces, no debe de haber ignorancia en su pueblo, porque el Señor ha dado la luz suficiente. Pero hay tanta ignorancia en el pueblo adventista del séptimo día hoy. ¿Por qué? Porque el enemigo ha opacado el mensaje, ha querido tener opacado el mensaje para que la iglesia no se prepare, para que la hermandad no se prepare. ¿Sí? Muchas personas o muchos predicadores hoy están diciendo no se deben predicar esos temas porque asustan a la hermandad y entonces la hermandad, los hermanos se van y entonces no tenemos el dinero, no tenemos los diezmitos, no tenemos las ofrenditas. No se deben estudiar estos temas, no se deben predicar estos temas dentro de la iglesia. Y así está sucediendo. Estos temas no los dejan predicar dentro de la iglesia. Porque el que se levante en la iglesia y predique un tema de estos, de inmediato lo expulsan de la iglesia, le quitan el cargo que tenga. Si es un pastor, le hacen la reprensión y lo amenazan con quitarle su credencial, con quitarle su sueldo. Y entonces el pastor o el predicador, como su sueldito le está llegando a través de los diezmos y todo esto, entonces le da miedo y entonces no vuelve a predicar estos temas. Pero si el pastor o el predicador es fiel al Señor y dice, no, estos mensajes vienen directamente del Señor y yo lo voy a seguir haciendo, entonces le quitan su sueldo, le quitan su credencial y dicen que es un disidente. Entonces, mis apreciados, aquí vemos el espíritu que está morando dentro de la amada iglesia adventista del séptimo día hoy. La iglesia pide unidad. Están diciendo que debemos de vivir en unidad, que la hermandad debe vivir en unidad. Pero es que la unidad se debe de vivir solamente a través de la verdad, no del error, ¿sí? Porque dentro de la iglesia se está viviendo cosas que no están conforme a la palabra del Señor, ¿sí? Y así piden que la iglesia viva en unidad, pero resulta de que dentro de la amada iglesia hay personas fieles y sinceras a Dios y entonces no se puede dar esa unidad mientras se esté viviendo en el error. Hay una doctrina que ha adentrado a la iglesia, está en el mundo entero, pero ha adentrado, ha infiltrado a la amada iglesia de Dios hoy, al pueblo adventista del séptimo día, y es la doctrina del Espíritu Santo como tercera persona en la deidad. Esa es una doctrina de hombres. Eso no está en la palabra del Señor. Esa es una doctrina de hombres. Pero en la iglesia se está llevando ahora mensaje tras mensaje sobre el Espíritu Santo, que es una tercera persona. Eso no viene del cielo, eso es doctrina de hombre. El mundo entero ha tenido esa doctrina, que el Espíritu Santo es una tercera persona, ¿sí? Pero lamentablemente ha adentrado también a la iglesia, ha infiltrado nuestra amada iglesia. ¿El Espíritu Santo existe? Claro que sí, el Espíritu Santo existe. ¿Que es una persona? Claro que sí, el Espíritu Santo es una persona. Perdón, pero no es una tercera persona, es la persona de Cristo. Es la persona de Cristo en su divinidad.
es Cristo en su poder divino. Es Cristo en su poder divino. Cristo en su divinidad. En esa divinidad que Él estaba con nuestro Padre Celestial desde antes de que este mundo fuera ordenado, desde antes que este mundo fuera creado. ¿Sí? Dice que el Hijo tiene la misma naturaleza del Padre. ¿Sí? Tiene la misma naturaleza del Padre. Y el Padre es espíritu. Por eso los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoremos. Entonces, como el Padre es espíritu y su amado Hijo tiene la naturaleza del Padre, esa naturaleza divina que tiene el Padre, entonces también la tiene el Hijo. Y en esa naturaleza divina es que Él está con nosotros en esta tierra hoy y que quiere morar en nosotros para limpiarnos del pecado, porque nosotros con nuestra propia fuerza no podemos apartarnos del pecado. Por eso Él está a la puerta tocando. Por eso dice la palabra del Señor: he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a Él, cenaré con Él y Él conmigo. Nuestro Señor Jesucristo está tocando la puerta de nuestro corazón para que le reconozcamos como nuestro único Salvador, para que le aprendamos a reconocer quién es ese Espíritu Santo que quiere morar en nosotros. No que es una tercera persona, sino que es Cristo mismo en esa divinidad que quiere morar en nosotros para limpiarnos del pecado, para apartarnos del pecado. Sermones Escogidos, capítulo 37, párrafo 355, dice: durante muchos meses me ha preocupado ver cómo algunos de nuestros consagrados hombres que Dios ha utilizado en su causa se sienten perplejos respecto a los argumentos científicos que presentan algunos agentes de Satanás. La sierva del Señor en sus días estaba preocupada porque habían aquellos grandes luminares que el Señor había puesto. Estaban preocupados porque muchas de las personas que entraban a la iglesia se estaban apartando nuevamente de la iglesia, y eso los tenía a ellos matando la mente de ver el por qué aquellas personas se estaban apartando nuevamente de los caminos de Dios. Y eso los tenía perplejos. Estaban desgastando su mente a través de pensar en ello. Y la sierva del Señor ella estaba también preocupada porque el Señor le había mostrado eso que estaba sucediendo y que aquellas personas estaban debilitando su mente, su cerebro, a través de pensar todas estas cosas. ¿Sí? Sigue diciendo: no he sabido qué hacer. Ella no sabía qué hacer en ese caso, ¿sí? Por lo que estaba sucediendo. Pero el Señor le mostró en su tiempo. Y vamos a ver lo que le dijo. Sigue diciendo: hace una semana, un sábado en la noche, mientras estaba considerando algunas de estas cosas, ¿sí? La sierva del Señor estaba considerando qué podía hacer
sobre estas cosas que el Señor le estaba mostrando. Tuve una visión. En la misma estaba hablando a un gran grupo donde se hicieron muchas preguntas respecto a estas cosas, ¿sí? Muchas preguntas a mi obra y a mis escritos, ¿sí? Pero entonces el Señor le mostró. Dice, un mensajero celestial me señaló que no debía afanarme por las cosas y las dudas que Satanás estaba sembrando en las mentes humanas. El mensajero celestial enviado del cielo le mostró a ella de que no debía preocuparse por estas cosas, que no mataran, que le hablara a aquellos luminares, a aquellos siervos, que no se mataran la cabeza pensando y debilitando sus mentes y sus vidas pensando en estos asuntos. ¿Sí? Se me dijo, mire lo que le dijo que debía de hacer. Se me dijo, actúa en todo momento y lugar como la mensajera de Dios y presenta el testimonio que te daré. Si el Espíritu Santo no es recibido, sino rechazado. Miremos lo que está hablando, lo que le está diciendo el mensajero del Señor. O rechazado, todas tus palabras serán como historias sin sentido. Así que si la hermandad, si los líderes, los pastores, los líderes de la iglesia, predicadores, no aceptan, no reciben al Espíritu Santo como es verdaderamente de recibirlo, entonces las palabras que ella estaba predicando eran ¿qué? Para ellos eran palabras sin sentido, serían como historia sin sentido. Si ellos no recibían al Espíritu Santo en la manera que la palabra de Dios, la Biblia, y la palabra de Dios, el Espíritu de profecía, porque tanto la Biblia como el Espíritu de profecía es palabra de Dios. No sé por qué algunos hermanos o pastores están predicando de que el Espíritu de profecía es la luz menor. Y dicen que la Biblia es la luz mayor y que el Espíritu de profecía es luz menor. Pero no, mis apreciados, tanto la Biblia como el Espíritu de profecía son luz. Igualmente porque son inspiradas por el mismo Espíritu. El Espíritu que inspiró la Biblia, ¿sí?, es el mismo Espíritu que inspiró al Espíritu de profecía. Entonces, ¿cómo vamos a decir que una es luz mayor y la otra es luz menor? No, mis apreciados. Son luz del mismo Espíritu, entonces es luz igual, ¿sí? Sino que como nosotros hemos dejado de estudiar la palabra del Señor, la Biblia, a plenitud, ¿sí?, pedirle al Señor y poder indagar, entonces el Señor tuvo que levantar a su sierva, a su profeta, para ampliar un poco más lo que dice la Biblia. Pero es luz igualmente del mismo Espíritu. Entonces sería sin sentido que lo que la sierva del Señor o lo que aquellos predicadores que prediquen la verdad, ¿sí?, entonces va a ser ¿qué? Como historia sin sentido para aquellos que no quieren recibir la luz de la verdad o los que no quieren vivir la verdad que el Señor ha establecido en su palabra. ¿Sí? Muchas personas, muchos
en la iglesia adventista dicen que el Espíritu Santo es una tercera persona. Pero mis apreciados, con todo el amor de nuestro Padre Celestial y de nuestro Señor Jesucristo, les digo que no es así. El Espíritu Santo sí existe y es una persona, pero no es una tercera persona. Es Cristo en su divinidad. Es Cristo en su poder divino. ¿Sí? Porque es que Cristo ya era hijo de Dios, hijo literal de Dios, desde antes de la fundación de este mundo. No es que haya sido hijo de Dios solamente cuando vino y se hizo carne y nació de María. No, ya era hijo de Dios desde antes de la creación de este mundo, mis apreciados. Sigue diciendo, siéntate libre, siéntate libre, ¿sí? O sea, el Señor dice, si los que han tenido luz suficiente para prepararse y no lo están haciendo, no debe preocuparte usted, o no deben de preocuparse en aquellos que están predicando. Sí, no deben de preocuparse por eso. La luz ha sido llegada a todos ellos. Siéntense libres ustedes. Simplemente, ¿qué deben de hacer? Mire lo que dice. Presenta los testimonios que el Señor Jesús te pide que lleves. Simplemente nosotros, ¿qué tenemos que hacer? Simplemente llevar la luz que el Señor nos está dando. Debemos de darla con palabras claras, no menguando el mensaje o queriendo evitar que la hermandad nos odie o que los líderes nos odien y nos echen de la iglesia, nos expulsen de la iglesia. No. Es dando la palabra con claridad, entendible, que las personas puedan entender y que hasta los niños la puedan entender. Dice que aquellos que no van a responder a la luz que el Señor está enviando, dice que lo van a tomar como reproche o como crítica. ¿Sí? O sea, porque están diciendo que los que están amonestando sobre estas verdades, que están criticando a la iglesia o que están reprochando a la iglesia. Pero no es así, mis apreciados. No es como crítica que se está llevando este mensaje. No es que estemos criticando a la iglesia ni reprochándola. Le estamos dando amonestación. El Señor es amonestando a su iglesia para que se despierte porque está dormida. Para que se despierte, para que nos preparemos verdaderamente, porque si no, entonces es mejor dar estos mensajes directos que a la persona le conmueva su ser, pero que se prepare. Y no dar mensajes suavecitos, halagüeños, y que esté dormida y cuando venga la purificación de la iglesia, entonces van a morir por la espada de los ángeles, mis apreciados. Es tiempo de que sea su ser conmovido y entonces vayamos al Señor en ayuno, en oración, en estudio de su palabra, para que Él nos ayude y nos dé esa sabiduría para que nosotros podamos entender y vivir conforme a su voluntad. Entonces, todos aquellos que no quieren vivir conforme a la palabra del Señor porque les desbaratan muchas de sus teorías, entonces van a empezar a decir que es que se está criticando. No, el hermano fulano está criticando a la iglesia, está diciendo esto de la iglesia, está diciendo todo eso. Y ya está por escrito, mis apreciados, y eso está sucediendo. Si fuera que no estuviera sucediendo, diría uno, hombre, eso no es cierto lo que se está hablando, pero es que está sucediendo dentro de la iglesia. Cada pastor o cada hermano, cada predicador, cada persona que se levante
y predique sobre el sábado, pero que amoneste duramente que el sábado es el día del Señor y que en el sábado es para adorar al Señor, que el sábado no es para estar llevando mercados al parque, a las calles, que en el sábado no es para estar con bandas, tocando bandas por las calles, por los parques. Entonces de inmediato hacen consejo en la iglesia y entonces si lo pudieran matar, lo hacían. Pero como en los mandamientos está que no matarás, por eso no lo hacen, ¿sí? Pero lo expulsan de la iglesia, no lo vuelven a dejar predicar en el púlpito. Y entonces empiezan ¿a qué? A decir que es un disidente. Y empiezan entonces a hacerle o a decir, a hablar malas cosas de aquella persona. Y entonces ahí estamos notando qué espíritu hay dentro de la iglesia. Ahí vemos entonces dentro de la iglesia un espíritu que no es el Espíritu Santo de Dios, que no es Cristo en nuestra vida el que mora, sino que es el espíritu de Satanás, que es Satanás el que está morando en el corazón de aquellas personas que empiezan a hacer esto. Como un medio de animar y elevar el alma, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. La única manera para que Cristo esté con nosotros todos los días hasta el fin del mundo es dando el mensaje correcto, hablándolo con palabras claras, entendibles, para que las personas la puedan entender. ¿Sí? Es la única manera para que nuestro Señor Jesucristo esté todos los días hasta el fin del mundo con nosotros. Los peligros de los últimos días ya los estamos viviendo, se puede decir. No dediquen un tiempo precioso tratando de convencer a quienes transformarían la verdad de Dios en una mentira. Nosotros no debemos de estar tratando de convencer a las personas. No, el único que convence a la persona es Cristo. ¿Sí? El Espíritu Santo del cual habla la palabra de Dios, que es Cristo, viviendo, morando en nosotros, es el único que puede transformar a las personas. Nosotros no debemos de estar queriendo bregar a convencer a las... No. Nosotros lo que debemos de estar es haciendo, viviendo una vida perfecta delante de Dios y dando el mensaje correcto y directo a las personas. ¿Sí? Si el pueblo de Dios hoy estuviera viviendo una vida perfecta en santidad delante de Dios, sencillamente el resto de la humanidad que no ha tenido esta luz, se estarían uniendo al Señor. ¿Sí? Pero lamentablemente no está haciendo así. ¿Sí? Sigue diciendo, proclamen el mensaje del tercer ángel, presenten un mensaje claro y directo. Es lo que el pueblo de Dios debe estar haciendo hoy, predicando el mensaje de los tres ángeles. ¿Sí? El primer mensaje dice, teme a Dios y dale gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. El temor a Dios no es tenerle miedo, el temor a Dios es vivir bajo la obediencia de su santa llamada ley. Ese es el temor a Dios, vivir conforme a lo que el Señor dejó establecido en su palabra. ¿Sí? El segundo mensaje dice de que ha caído Babilonia, aquella ciudad que ha dado a beber ¿qué? El vino de cosas erróneas al mundo, que está dando
mensajes erróneos, equivocados, ¿sí? Y el mensaje del tercer ángel dice que todo aquel que adore a la bestia o a su imagen recibirá de igual manera la ira de Dios que ha sido derramada, que va a ser derramada sobre la tierra. Eso es lo que debemos de estar hablando claramente, con palabras entendibles que las personas las puedan entender. Pero como el pueblo hoy que el Señor ha levantado no está viviendo conforme a la voluntad de Él, por ese motivo es que no se están dando estos mensajes directos. Pero recuerden que el Señor dentro de la iglesia militante está levantando a personas para ser de la iglesia triunfante. Porque la iglesia adventista del séptimo día es el pueblo que el Señor ha establecido para estos últimos tiempos. Pero no es la iglesia triunfante todavía. Es la iglesia militante. Porque dentro de la iglesia todavía hoy hay trigo y hay cizaña. Pero dentro de esa iglesia militante se está preparando la iglesia triunfante. O sea, los 144,000 que están registrados en los libros de la iglesia, que están registrados en Apocalipsis, capítulo 14, versículo 1. Los 144,000. Dentro de la iglesia adventista se está preparando la iglesia triunfante y son esos 144,000 que van a vencer el pecado en la carne, así como estamos viviendo hoy en este cuerpo mortal, ¿sí? Pero van a vencer el pecado, así como nuestro Señor Jesucristo venció el pecado. Estos 144,000 van a vencer también el pecado. Y entonces esos 144,000, son los que van a tener el privilegio de poder dar el fuerte pregón al mundo en el tiempo que empiecen a caer las 7 postreras plagas a esta tierra. Esos 144,000 son los que van a dar ese fuerte pregón, y entonces cuando empiecen a caer las 7 postreras plagas a la tierra, estos 144,000 van a levantar el estandarte. Dice que la tierra será iluminada en toda la plenitud. ¿Por qué? Porque esos 144,000 vencieron el pecado aquí, y entonces la lluvia tardía va a ser derramada sobre esos 144,000 y la tierra será iluminada por el poder de nuestro Señor Jesucristo, y entonces ellos van a dar esa luz. Y entonces va a salir una gran multitud de aquellas personas que no han tenido la luz que el pueblo adventista del séptimo día tiene hoy. Dice que saldrá esa gran multitud con la predicación de los 144,000 en aquel entonces. Pero hoy la iglesia está pidiendo la lluvia tardía, que caiga sobre la iglesia la lluvia tardía, cuando ni siquiera reconocemos quién es el Espíritu Santo que debe morar en nosotros. No sabemos quién es el Espíritu Santo que está en esta tierra y que quiere morar en nosotros para liberarnos, para llevarnos a la santidad. La lluvia tardía no va a ser derramada, sino solamente en aquellos que estén viviendo esa santidad que el Señor quiere que su pueblo esté viviendo. Reciban la verdad. Manténganse en la verdad. ¿Sí? Sigue diciendo la sierva del Señor, reciban la verdad, manténganse en la verdad. Todo aquel que escoja seguir el curso
señalado en las Escrituras. Así que todo aquel que quiera verdaderamente seguir las pisadas de Jesús, debemos de andar de acuerdo a lo que dice la palabra de Dios. ¿Sí? Pero sigue diciendo, respecto a los que se apartan de la fe, no podrán ser ayudados por ustedes. O sea, todos aquellos que tienen la luz, que el Señor les ha revelado la luz, pero que han abandonado la fe, pero que aún estando dentro de la misma iglesia, no quieren vivir la luz que el Señor nos ha dado, no podrán ser ayudados por nosotros, porque nosotros solo somos seres humanos y entonces no tenemos la fuerza. El único que los va a poder ayudar es nuestro Señor Jesucristo, si permiten, si conocen verdaderamente quién es Él y de qué manera es que Él quiere morar en nosotros. Solo así Él es el único que los va a poder ayudar. Pero ya han tenido la luz, entonces nosotros no podemos hacer nada por ellos. Sigue diciendo, vendrá a ser como palabras vacías. Entonces todos aquellos que están viviendo, que están dentro de la iglesia, pero que no quieren vivir la luz suficiente, porque les desbarata muchas de sus teorías, no quieren vivir esa luz, entonces dice que estas palabras que se están dando ahora serán como que palabras vacías para ellos. Pero todo aquel que quiera vivir la luz que el Señor nos ha dado, estas palabras serán para crecimiento espiritual. Y entonces empezaremos a hacer lo que el Señor verdaderamente quiere que nosotros hagamos en esta preparación. Ellos han sido advertidos. Mire lo que está diciendo. Ellos han sido advertidos. Ellos han sido advertidos. Y por más que les digan, no los conmoverán. ¿Por qué ustedes están enfrentando a Satanás a través de agentes humanos? Oh, mis apreciados, esto es terrible. Estas palabras son duras, pero las tenemos que hablar porque el Señor las ha dado y nosotros debemos de darlas. Son duras para aquellos que no quieren vivir la obediencia del Señor. Apreciados, que el Todopoderoso nos ayude, nos dé fuerza, sabiduría para entender el mensaje y de entender la obra que nuestro Señor Jesucristo va a hacer antes de que la ley dominical empiece a regirse en los Estados Unidos. Vamos a terminar con una oración dándole las gracias a nuestro Padre Celestial y a su amado Hijo por estas verdades que nos revelas en estos tiempos. Soberano Dios y amado Señor Jesucristo, creadores de los cielos y de la tierra y de todo lo que en ellos hay, nos acercamos nuevamente a ustedes, reconociendo que somos pecadores, pero que tenemos un Salvador que vino a este mundo y entregó su vida por amor a nosotros para liberarnos del pecado. Y que solamente tú eres quien puede limpiarnos totalmente del pecado, sacar el pecado de nuestras vidas. Te damos gracias porque nos presentas verdades que verdaderamente son para crecimiento espiritual y que tú quieres llevarnos allá a tu reino, a tu morada, pero que debemos nosotros de hacer una preparación en esta tierra antes. Debemos de dar testimonio en esta tierra para poder ser llevados al reino de los cielos. Como dice 2 de Timoteo capítulo 2 versículo 15,
Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado. Es delante de ti, amado Dios, que el ser humano debe presentarse aprobado, no delante de los pastores, no delante de los líderes de la iglesia, ni delante de la hermandad. No, es delante de ti que debemos presentarnos aprobados como obreros, que no tenemos nada de qué avergonzarnos. Gracias por su amor y su misericordia. Padre, quédase con nosotros, quédase siempre en nuestra vida para que nos ilumines cómo debemos de andar. Esto te lo pedimos y te lo imploramos. Te lo agradecemos. También te pedimos la protección a través de sus santos y amados ángeles. En nuestro Señor Jesucristo, nuestro Salvador, tu Hijo amado, te lo pedimos todo, Padre maravilloso. Amén. Amén.